tocan la sensibilidad de toda la persona. Uno puede trabajar matemáticas, puede trabajar un idioma, que el idioma aborda la comunicación, puede trabajar un contenido informativo en cualquier área disciplinar y puede más o menos involucrarse con eso, de acuerdo a su interés, a la motivación que tenga, a cómo le llegue ese contenido. En cambio, con la ESI, digamos, o miramos para otro lado o nos implica. Es como que nos deja en un lugar sensible. A todos nos pone en un lugar sensible. Lo que nos puede pasar es que querramos huir de ese lugar, ¿no? Mirar para otro lado. Porque bueno, ahí tendremos que hacer un trabajito de decir, bueno, a ver, ¿qué me pasa a mí con esto? ¿No? Y encontrarnos con nuestros límites, con nuestras preguntas, con el darnos cuenta que solos no podemos, con volver al eje, capaz que lo que nos preocupa no es de nuestra incumbencia, ¿no? Pero nos va a movilizar cuestiones. Anticipo esto, porque ahora cuando nos metamos en las primeras cuestiones, yo les voy a pedir que ustedes se impliquen. Bueno, voy a introducir una presentación. Vieron que las presentaciones de PowerPoint son el recurso más ágil, más básico, así que recurrimos a él. A ver. Ahí voy. Ahí se debería estar viendo. ¿Se está viendo? Sí, muy bien. Muchas gracias por responder. Bien. A ver, voy a tratar de fijar. Ahí está. Bien. Bueno, como les decía, vamos a trabajar sobre la precisión de conceptos en la educación sexual integral. Cuando hablamos de cada uno de estos términos, educación sexual integral, tenemos cosas para decir. Están como escondidas varias cuestiones que es importante que las clarifiquemos, que las precisemos. Voy a empezar por la idea de educación, idea que todos, porque nos hemos formado en la docencia, tenemos un saber y lo que voy a hacer es ponerlo un poco en actualización, ¿no? El traer es algo de esa idea de educación que me interesa recuperar. Vinculamos la educación con la posibilidad de transmisión y comunicación. Esa idea de transmisión o comunicación está cargada de que vamos a transmitir lo valioso de la cultura a las nuevas generaciones. No es una transmisión y comunicación como podría ser en los medios de comunicación social, que es fragmentaria, que tiene como muchísimas entradas y salidas, y a veces es abreviada, a veces más profunda, sino que esta transmisión y esta comunicación propia de la educación, además de que
intenta acercarle, nutrir, formar a las nuevas generaciones en eso que consideramos valioso, que se considera valioso de la cultura, lo hacemos de una forma planificada, sistemática, con objetivos, perseguimos propósitos, hay una evaluación también de eso que se transmite y se comunica. Hay como una búsqueda de garantizar que impacte, que en el mejor de los casos transforme, forme a las nuevas generaciones. Cuando esa educación apela a la concientización, a la ampliación de la conciencia de los jóvenes, de las nuevas generaciones, desde que son chiquititos hasta el último nivel de formación, la educación tiene características de que toca un lugar que es la conformación mental, los marcos mentales que tenemos, y la concientización, cuestión que no es fácil de lograr. Paulo Freire, que es un pedagogo que yo amo, que me pareció una persona muy coherente y muy sabia, trabajó mucho en la concientización, en la educación como concientización. Porque en la medida en que la conciencia se amplía, en la conciencia se forma, se gana en profundidad, nuestra mentalidad puede cambiar. Y que la mentalidad cambie en un ser humano no es poca cosa. Es muchas veces desde los cambios en la mentalidad, desde donde ocurren luego los cambios en las acciones. Muchas veces nuestras acciones hablan de lo que nuestra mente alcanza o decide pensar, creer, sentir también, desde un lugar más amplio de la psique, y a medida que nosotros actuamos con los errores, con las caídas, con las metidas de patas, solamente cuando pasamos por procesos de revisión, de ampliación, de despertar de la conciencia, modificamos las conductas o las acciones. Por eso hoy vamos a escuchar o vamos a ver culturalmente muchas propuestas que plantean un despertar de la conciencia, porque también vivimos una época donde hay un adormecimiento de la conciencia en los adultos, y ahí la educación tiene mucho para hacer. También la educación siempre se piensa en términos de procesos, no es instantánea, siempre, capaz estoy diciendo cosas obvias, pero que las traigo para que podamos ubicarnos que en medio de esto nosotros vamos a intentar trabajar con la educación sexual integral. Siempre hablamos de procesos, y para hablar de procesos también necesitamos compromiso, protagonismo de esos actores que están involucrados en el proceso. Es muy importante este papel activo que tiene el sujeto que aprende. Es importante el protagonismo, el rol que va a ocupar o la figura en la que se va a pensar el docente en esos procesos. Y también la educación aporta a los proyectos. Nosotros nos proyectamos a partir de la educación, desde un proyecto laboral, un proyecto con un servicio, hasta el proyecto de vida que podemos ir armando. También la educación pretenciosa, en el sentido ambiciosa, plantea que es importante generar, movilizar el pensar, pero no cualquier pensar, sino el pensar crítico y reflexivo. Un pensar, parafraseando a Freire,
que no sea ingenuo respecto de la realidad, que pueda leer la realidad de una manera crítica y que pueda hacer este movimiento flexible de pensar y volver a pensar cuestiones y que en eso consiste la reflexión, volver sobre esas acciones de forma flexible para poder revisarlas. Por último, nos interesa que en la educación nosotros activamos, aportamos, acercamos herramientas para el discernimiento, para eso que es poder distinguir en un conjunto, en una circunstancia, en una situación, distintos elementos que están en juego. Ese discernimiento nos permite quedarnos con lo bueno, con lo mejor, y poder advertir y darnos cuenta dónde están los puntos flojos, las debilidades, las carencias, los errores, lo que nos hace mal, lo que nos influye. Ese discernimiento, si no se activa, si no se hace consciente y si no se practica, no se produce de forma espontánea en los seres humanos. No sé ustedes, pero a mí me va pasando que en los últimos años yo trabajo con adolescentes de primer año a sexto año de una escuela orientada, pública, de gestión estatal, y voy encontrándome, y nos vamos encontrando los docentes, con que hay muchas cuestiones que nuestros niños y jóvenes no advierten, no piensan, no realizan, y que para nosotros son obvias, o eran obvias, y que nos damos cuenta que no son obvias, que hay que transmitirlas, que hay que ponerlas en juego, porque si no se construye eso, los chicos no lo aprenden, no lo reciben de los adultos. Después podemos detenernos en estas cuestiones, pero digo, entre este juego de lo que traemos en la naturaleza humana, lo que nos viene dado, y todo lo que se aprende, hay mucho peso en lo que se aprende, y ahí hay mucho trabajo de la educación, de las generaciones adultas hacia las nuevas generaciones. En relación a la educación sexual y en relación a la educación en general, me gustó traer una idea que Pablo Gentili plantea en un libro que habla sobre los sentidos de lo común y que dice, la educación nos ayuda a vivir juntos, porque mediante ella se edifican las razones que nos unen y nos constituyen como comunidad. Y acá recupero este sentido comunitario que tiene la educación escolar, este sentido que permite que haya un entretejido que haga que convivamos, que vivamos juntos. Y es muy linda esta idea, ¿no? A través de la educación se edifican las razones que nos unen, ¿no? A través de la educación vamos poniendo ladrillito por ladrillito para darle sentido a la convivencia, a la búsqueda del bien común, al respeto mutuo. Es una idea que me parece muy interesante, después voy a volver respecto de lo común, de construir lo común. Bien, cuando hablamos de lo sexual, de la educación sexual, estamos hablando o reconociendo la educabilidad de la sexualidad humana. Y acá nos vamos a preguntar, acto seguido, ¿a qué nos referimos con qué implica, qué contiene la sexualidad humana?
Los médicos nos dirán algo, los antropólogos y los psicólogos nos dirán otra cosa. Y desde el área pedagógica también vamos a hacer una reflexión. También la educación sexual apunta a que las biografías sexuales y las biografías que cada uno va armando en ese proyecto de vida y en ese proceso de vida sean saludables. Cuando hablo de biografía, hablo de la historia de cada uno, ¿no? Cómo cada uno transita y ha transitado hasta acá su sexualidad. Y también, cuando hablamos de educación sexual, hablamos de construir una cultura del cuidado. Creo que estas tres cuestiones son pilares dentro de la educación sexual. Pero además, la educación sexual en nuestro país se ha planteado como una educación integral. Entonces vamos a revisar el concepto de integralidad. Lo que vamos a anticipar es que la integralidad en la educación sexual permite la unificación del ser humano, superar esas fragmentaciones. Cualquiera que haya leído sobre las condiciones del hombre actual, pensándolo como un hombre posmoderno o como un hombre que, digamos, que tiene características propias de la cultura de época, habrá escuchado que muchas veces habitamos este mundo fragmentados, ¿no? Nuestra subjetividad aparece fragmentada. Muchas veces esto se ve como esta desintegración del ser humano, que en los distintos ámbitos donde va recorriendo la vida, muestra o aparece algún fragmento de su ser. Entonces, en el ámbito laboral aparece un fragmento de su ser, en el ámbito del hogar aparece otro fragmento, en el ámbito de los encuentros con amigos aparece otro fragmento, en su propio reconocimiento, en su propia personalización o en su propio autoconocimiento, aparece fragmentado. Entonces, la idea de integralidad refiere, y quizás ambiciosamente, a la posibilidad de la unificación del ser humano. En términos gráficos podría ser esta unificación, la unificación entre lo que sucede y lo que somos en nuestro cuerpo, nuestra corporeidad, lo que sucede en nuestra psiquis, en nuestra afectividad, y lo que sucede en nuestra intelectualidad, y agreguemos también lo que sucede en nuestra alma, ¿no? Nuestra ánima, en lo que está ahí, en ese lugar que le da movimiento todos los días a nuestro ser. Cuando aparece muy fragmentado, todos podemos revisarnos, ¿no? Estas fragmentaciones que nos toca como sujetos históricos atravesar por las características de época, por la complejidad de los escenarios en los que tenemos que vivir, puede pasarnos, a mí me pasaba en este verano encontrarme en un momento de autoconocimiento y darme cuenta que estaba tironeando lo que me pasaba psíquicamente con lo que me pasaba corporalmente, y mi ánimo estaba también bajo, desintegrado, ¿no? Estaba como en tensión estas tres cosas, cada parte de mi ser quería ir para un lado distinto. Yo estoy pasando por la etapa de la perimenopausia, entonces mi corporeidad manifiesta y afecta todo mi ser, y me miraba a mí misma y me encontraba en este tironeo de las fragmentaciones de mi ser,
Y esta necesidad de decir, bueno, si yo tengo una pelea interna conmigo misma, ¿cómo puedo vivir saludablemente? ¿No? ¿Cómo tengo que hacer un camino de unificar, de integrar los aspectos de mi ser? Bueno, traigo este ejemplo para que también veamos que tienen un asidero profundo, antropológico, estas cuestiones planteadas así. Hubo muchos debates en Argentina para llegar a esta definición de educación sexual integral. En otro encuentro les voy a acercar un video que cuenta, que relata algo de estos debates políticos, estos debates intensos entre distintos sectores de la sociedad y que finalmente arriban a este término común de educación sexual integral, ¿no? En algún momento se hablaba de educación para el amor, en los sectores más de la religión, católica, evangélica. En otro momento se hablaba de educación sexual y hubo que poner en juego el tema de la integralidad. Se asocia la educación sexual integral en documentos internacionales, en relatos internacionales, vamos a encontrar también la educación integral en la sexualidad. Es un sinónimo, estamos hablando de lo mismo. Bien, hasta acá, ¿algún comentario? Vanina, yo quisiera preguntar si podés hablar en cuanto qué es lo que logra la escuela, si es lo que brinda, digo, para lograr esta integración del ser humano, ¿no es cierto? Entiendo en cuanto a lo espiritual, a lo social, a lo interno, ¿no es cierto? A lo inmanente de la persona. ¿Qué brinda la educación, es decir, el contexto áulico, el contexto escolar? ¿Qué brinda a la persona? ¿Brinda la oportunidad? ¿Brinda el momento? ¿Brinda el espacio? ¿Brinda el conocimiento? Eh, Digo, ¿no? Porque si en cuanto a conocimiento, ya el conocimiento por sí mismo no brinda la salud, tampoco el conocimiento tampoco brinda, digo, Sócrates, no por conocer vamos a ser felices y vamos a obrar bien, sino que, ¿qué brindaría entonces, o cómo si garantiza algo la escuela en este aspecto, digamos, a que el hombre se consiga integrar a sí mismo? En la medida en que la escuela siga teniendo una lógica enciclopedista de solo transmitir saberes teóricos, conceptuales, no va a producir muchas modificaciones. En uno de los encuentros más adelante del área pedagógica vamos a meternos con la dimensión didáctica de la ESI en la escuela, y vamos a ver que tiene algunos requerimientos. Por ejemplo, una enseñanza de educación sexual en la escuela no va a pasar por un proceso de evaluación tradicional. Si hacemos una evaluación de un espacio ofrecido para la ESI, va a ser una evaluación que aporte a ese proceso que se está haciendo. Por ejemplo, una autoevaluación, una conclusión grupal, un camino de decir, bueno, ¿qué podemos hacer a partir de esto que trabajamos? Por eso la educación sexual integral se trabaja en la escuela en espacios y con modalidades que provoquen otra cosa, que involucren el cuerpo, que involucren la interdisciplinariedad. Y estas cuestiones que yo voy presentando tienen que ayudarnos eh, a ir construyendo una mentalidad acorde a lo que después vamos a pensar y a mirar cómo vamos a posicionarnos para trabajar educación sexual integral, ¿no? Por eso los primeros que tenemos que hacer este camino de revernos somos nosotros, ¿no? De ahí que yo presentaba la cuestión de la implicación
¿no? En este tipo de temáticas. Bueno, cuando hablamos de la educación sexual integral, hablamos de ocuparse de lo común, porque la educación tiene que ver con ocuparse de lo común para poder garantizar la integración social. Y esta es una función de la escuela, ¿no? Si bien la escuela ha entrado en crisis, necesita mucho cambio, hay algunas pistas que nos siguen hablando, y más que nunca en este tiempo de individualismo, de rivalidades, de brechas, de exclusión, camino y tiempo en el cual ya hemos estado viviendo, ocuparse de lo común y garantizar la integración social como función de la escuela es una meta, ¿no? Quizás es una utopía, pero vamos hacia eso cuando trabajamos con los distintos grupos y los distintos sujetos. En ese sentido, me gustó rescatar para la educación sexual integral en la escuela que a través de lo que sucede en la escuela se alcanza un lenguaje unificado, un lenguaje común, y el conocimiento de los derechos y deberes, unas reglas y el reconocimiento de una autoridad como condiciones para que la convivencia social sea posible. Esto sucede en las escuelas por el modo, por la lógica de la escuela, que diariamente nos convoca, va poniendo ese currículum vivido, ¿no? De todos los días, va haciendo que se traduzca en un lenguaje compartido, ¿no? El lenguaje de que cuando viene la preceptora y les dice, chicos, todavía no entren al aula, o dejen las mochilas y salgan, en el recreo no usamos el celu, distintas cosas que hacen a los códigos de lo cotidiano. Ese lenguaje unificado, ¿no? Ese lenguaje que no es absoluta y totalmente unificado, pero se construye algo en la escuela que nos permite tener un código común. Entonces, pensemos que si nosotros trabajamos educación sexual integral, en este sentido en la escuela, vamos a ir constituyendo un lenguaje compartido respecto a la salud en la sexualidad, respecto a los derechos y deberes vinculados a la vida sexual, al reconocimiento de límites y posibilidades, porque cuando reconocemos una autoridad, que esto está muy en crisis en las familias, en esta vinculación asimétrica entre los adultos y las nuevas generaciones, mal que mal, entre comillas, en la escuela sigue estando esta figura de autoridad, sigue poniéndose en juego, y el ejercicio, la presencia de la autoridad hace que registremos, que se registre los límites y las posibilidades. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Cuándo hay una transgresión de eso? Y cómo también podemos nosotros colaborar con que esos bordes saludables, esos bordes que podemos consensuar, esas normas que nos van a cuidar y nos van a permitir andar en ese contexto de lo común, es fundamental en la escuela. Se vincula mucho con lo que es la ciudadanía, la construcción de la ciudadanía, y no hay que perderlo de vista, porque entonces tiene una gran potencia trabajar educación sexual integral en las escuelas, porque ya hay un contexto, hay un piso sobre el cual estamos aportando para trabajar en esta cuestión que se ha vivido durante mucho tiempo como privada y como íntima, que es la sexualidad,
y que en la escuela están dadas las condiciones para que podamos trabajar en términos públicos de la educación sexual y podamos conquistar, ¿no? Podamos alcanzar progresos, mejoras, educabilidad en la sexualidad. Y para esto me gustó traer una frase de un sabio judío, para que también nos vaya aportando, que no solamente los aportes en este postítulo pueden venir de pensadores católicos, sino que cuando las ideas son profundamente sabias, vamos a encontrar que en distintas religiones, en distintas expresiones en el mundo, coinciden, ¿no? Hay un conjunto de saberes sabios que pueden estar viniendo de distintas voces y que confluyen porque tienen una verdad que decir. Y en ese sentido, Gilei decía, si yo no velo por mí, ¿quién lo hará? ¿No? Lo que es este autocuidado, esta conciencia sobre sí mismo. Pero si solo velo por mí, entonces, ¿qué soy yo? Que deja ver esta sabiduría de trascender, de pensarnos como sujetos, como seres sociales, esencialmente sociales. Es interesante porque invita en este planteo, invita a buscar eso que es parte de lo común. Y bueno, y para eso tomé también una expresión de Fernández Erguita que dice, la convivencia con el otro requiere reconocerlo como igual a uno mismo y o como parte de la misma comunidad. Lo sentimos miembro de la misma comunidad cuando lo creemos sometidos a unas mismas normas y a formas de vida y valores, si no iguales, al menos respetables y compatibles. Y sobre todo, titular de unos derechos y sujeto de unas obligaciones recíprocos. Esta expresión es muy fuerte cuando pensamos en el trabajo con la educación sexual integral, porque va a ponernos en este lugar donde nosotros, con las grupalidades que trabajemos, tenemos que ir hacia ese sentido, que entre ellos, en la diversidad, en la biografía que cada uno va construyendo, en lo que le ha tocado vivir con su sexualidad, lo que ha podido y lo que no ha podido, que puedan tener este lenguaje común como para reconocerse como iguales, ya no unos autorizados y otros negados de la palabra, ya no unos considerados normales y otros considerados anormales. Ya no unos sintiéndose superiores a otros. Esta idea brega por el rompimiento de esas discriminaciones, de esas desigualdades que están tan presentes en las generaciones anteriores a las nuevas generaciones, ¿no? En los adultos. Cuando nosotros sentimos que es miembro de la misma comunidad al otro, es porque valoramos que está sometido a las mismas normas y forma de vida o valores, que si no son iguales, que obviamente no van a ser iguales a los nuestros, porque todos somos diversos, al menos respetables, y que tiene tantos derechos y obligaciones como tenemos todos. Ahí hay que trabajar en esa ampliación de derechos y obligaciones para que entren todos. A mí me
me gustó mucho dentro del material que va circulando en, en Internet respecto del Papa Francisco, a partir de la muerte del Papa Francisco, me gustó muchísimo una expresión de él que dice, es necesario que entren todos, 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 ¿no? Todos adentro, y está hablando de la Iglesia Católica, todos adentro. Yo pensaba, esta expresión es un desafío, porque si lo llevamos al plano de las escuelas, si lo llevamos al plano de las búsquedas en relación a la educación sexual integral en la escuela, puede ser como una máxima, como un principio, ¿no? Que en la clase anterior lo veíamos como el principio de la inclusión y el principio de la diferencia, el que en las creencias ellos puedan entramarse como iguales, respetarse, que puedan estar todos, todos, todos incluidos cuando se trabaje cualquier tema de educación sexual integral. Y para eso hay un camino y un trabajo que hacer como guías, como facilitadores, como adultos que somos autoridad en ese trabajo con la grupalidad. Disculpen si yo me apasiono con esto porque me parece que acá están como los sentidos que dan basamento a un trabajo serio con la educación sexual integral en las escuelas. Si alguien quiere interrumpirme y aportar algo para hacerlo dialógico. Sí. Buen día, muy bien. Buen día. ¿Cómo estás? No, a mí esto que estás diciendo me hace muy, muy, bueno, personal también esto que vos hablas de cómo abordar la educación sexual, que va más allá del contenido que vamos a dar en el aula, eso es fundamental, ya sea en todas las materias, porque vos podés decir, bueno, a ver, matemática o las exactas, y también se está dando eso, y vos estás una persona, el respeto, cómo abordás a esa persona, ese grupo, cómo te parás, esto que vos hablaste de la autoridad, de tener este lugar como docente, porque autoridad no significa autoritarismo, y más tratándose de estos temas, ¿no? Y otra cosa que también me gustó mucho es conocer, porque nosotros ya tenemos una edad, que algunos son un poco más, otros menos, pero las generaciones de ahora, los adolescentes de ahora, vienen también con otros paradigmas. Y entonces también es importante poder conocer sus paradigmas para ver también cómo nos paramos nosotros para lograr este pensamiento crítico y acompañar en esta integralidad. Entonces, también creo un poco estas palabras que vos mencionaste, lo integral, el atravesar el aula, la parte, lo científico, todos esos conceptos que los venimos escuchando desde todos estos encuentros que hemos tenido, y por ahí, bueno, yo vuelvo a repetir quizás un poco las preguntas que nos hicieron los otros días en el cuestionario, que esperábamos de este postítulo, ¿no? Y bueno, para mí la parte pedagógica es fundamental porque a mí me encantaría poder hacer este clic de cómo llevar esto al aula y de cómo también ser un agente multiplicador para nuestros colegas, ¿sí? Por ahí ojalá puedan tener la posibilidad, oportunidad de poder hacer el postítulo, pero también nosotros que nos venimos a formar acá, también poder ser agentes multiplicadores, me parece también fundamental en esta formación que estamos haciendo todos, obviamente dentro de todos estos niveles, como vos marcaste al principio, de nivel que estamos, porque tenemos colegas de inicial, de primaria, y ni hablar la diversidad de docentes, biología, de formación ética, y donde desde todos los lugares que abordamos desde el aula, está presente el contenido de la ESI, porque es contenido de la ESI. ESI también es cuando hablaste de derecho, no solo la parte biológica. Entonces también es fundamental que nosotros podamos introyectar esa forma para poder transmitir ese contenido
atravesando estas cuestiones de nuestros estudiantes que le permitan formar un pensamiento crítico. Buenísimo, sí, Nadia, me parece que te escuchaba y digo, bueno, es muy lindo que vaya como movilizando este deseo de contarle a otros, de hacer partícipe a otros, porque eso sucede con las buenas noticias. Las buenas noticias nos generan querer contárselas a otros. Y eso está bueno, es un buen signo. Y también la precariedad de nuestras formas, ¿no? Que a veces nos va a salir algo, a veces no, vamos a meter la pata, no vamos a estar en clave de ESI cuando estemos en el aula, y bueno, nos va a salir a veces no. ¿No? Se va construyendo. Fernanda, te escuchamos. Sí, por ahí esas precariedades pasan a ser oportunidades, ¿no? Tal vez en un momento nos agarra como descolocados en la institución, pero yo creo que cuando estamos en clave de ESI, en nuestra experiencia transitando una formación como en este caso, no queda como, bueno, ya pasó, sino probablemente como para pensar las próximas oportunidades que tenemos a futuro. Y como aportando también, como estabas invitándonos a socializar, pensaba en esto que marcaste al comienzo, Vanina, que para mí es fundamental, esto de implicarnos, que la ESI también nos atraviese en nuestra experiencia y en nuestra conciencia. Esta cuestión de revisar nuestros pensamientos, nuestros juicios valorativos, los prejuicios especialmente, porque lo que necesitamos nosotros que estamos en una dedicación, en un ámbito tan sensible como es la escuela, necesitamos poder aproximarnos sin prejuzgar, para poder justamente socializar aspectos que hagan el autocuidado, el cuidado y la vida y la experiencia hacia el otro. Esto del pensador israelí que trajiste me pareció muy certero, porque no es uno solo, sino somos en comunidad. Por ahí hay escuelas en sectores muy vulnerables o barrios muy carenciados que es como que trasladan a la escuela esa experiencia de marginación que tienen de por sí las familias, y creo que es la escuela la oportunidad de ordenar algunas cosas, de decir, estamos en comunidad, acá somos cada uno importante, nos debemos respeto, acá aprendemos autocuidado, acá aprendemos o nos lloramos juntos, nos abrazamos en lo que nos pasa, pero también salimos con otra perspectiva, con otros conocimientos que nos sirven para el presente, el futuro y para la vida adulta, especialmente los alumnos. Así es, se me viene, ya te doy la palabra, Ezequiel, se me viene una experiencia el año pasado que estuve trabajando en práctica docente en nivel inicial, íbamos a observar una salita de 2, 3 años, y bueno, en una zona marginal, y bueno, era fundamental las seños todos los días trabajar como una cuestión no accesoria, sino central, el ir juntos, hacer filita y lavarse las manos, ¿no? Porque los niños vienen como vienen, ¿no? Y esto hacerlo también extensivo, después lavarse los dientes. Al lado tenían el centro de salud, así que iban trabajando sobre estas cosas que en otros sectores sociales se aprenden en la casa, en el hogar, y en los sectores más vulnerables, la escuela va siendo un lugar donde se permean tantas cosas, tantas necesidades por aprender. Así que es importante abrir la conciencia sobre estas cosas. Ezequiel. Sí, bueno, nada más iba a retomar esto que acabas de mencionar ahora. También retomando esto del aporte que hicimos en un primer momento del encuentro que realizamos para socializar, reconocer esto que vos decís de que somos, la escuela es la caja de resonancia más inmediata de los problemas que actualmente nos atraviesan como sociedad, y es donde nosotros nos encontramos con estos grupos minoritarios que están en zonas vulnerables, y con respecto a eso, preguntarnos también si hay
en cuanto a nuestra función como docentes, si hay una reciprocidad en derechos y deberes que tenemos todos los actores institucionales, si realmente estamos nosotros los docentes o los equipos también en condiciones de poder afrontar y de llevar a cabo estas prácticas, implementar quizás y dar verdadera aplicación a este derecho que tienen todos los estudiantes de recibir la educación sexual integral dentro de su trayectoria formativa, dependiendo del nivel y del espacio que transitamos. Sí, creo que, bueno, miren, en esta filmina voy como trabajando un poco algunas cuestiones. Primero, esta necesidad de cambiar la mentalidad, ¿no? Por eso en esta primera idea que habla de las propuestas educativas, que tienden a dejar de poner el acento en el sujeto cognitivo, es decir, en una transmisión de contenidos, esto que yo decía de la escuela enciclopedista, bueno, pero que si bien se deja de poner el acento en qué voy a hacer yo cuando voy al aula y enseño mi materia, ¿no? Supongo que estos sujetos, estos estudiantes, van a aprender el contenido y las formas que yo necesito que aprendan, ¿no? Los procesos para que adquieran un contenido, corrernos o hacer un giro ahí y pensar en que se trata de acompañar a los sujetos en el aprendizaje pensándolos como sujetos de derecho, como participantes activos, como construcción de ciudadanía, es decir, pensándolos de una manera integral. Está bien, voy a dar mi materia, voy a dar sociología, voy a dar formación ética, voy a dar inglés, bueno, hay una variedad de disciplinas. Preparé tal tema para trabajarlo con los niños, está bien, pero qué importante es el cómo, siempre desde este lugar de darle participación activa para que aprendan, siempre considerando o poniendo en juego la construcción de la ciudadanía. ¿Qué es esto? La construcción de el habilitarles la voz, del reconocer que habla uno, habla el otro, hacemos silencio. Este espacio es un espacio común que cuidamos entre todos. Hay un montón de cosas que nos ayudan a descentrarnos de esta idea de que nosotros vamos al aula a trabajar, a darle el contenido y nada más, y después evaluarlo. Y pedir que se porten bien. Sí. A mí se me viene algo acá con esto que vos decís, el cómo lo hacemos, y en esto hoy también que aportaba Fernanda, cómo lo abordamos. A veces si no sabemos cómo lo abordamos, poder pedir ayuda, creo que también es hacer eso, porque le estamos dando esta oportunidad a este sujeto de derecho, porque por algo preguntó o hizo ese planteo, me lo hizo a mí, pues si yo la verdad que no sé cómo responderle, bueno, te busco la respuesta, lo vemos juntos, me esperás, no te respondo ahora, lo dejo para después, lo podemos ver. Yo creo que eso también es una forma de ir buscando, y no cerrándonos en como decir, bueno, yo esto no sé cómo abordarlo, me da mucho temor. Bueno, pedir ayuda también me parece que es una forma de poder abrirnos y poder ofrecerle a nuestros estudiantes esta oportunidad. Sí. Yo digo, bueno, ojo con las coordenadas espacio-tiempo, ¿no? Porque a veces en función de la coordenada del tiempo decimos, esto me está haciendo perder el tiempo, ¿no? Totalmente. Porque tenemos, o no llego con el programa, o esto no me tengo que dar, esto no me corresponde, esto. O sea, cómo lo hago, detenerme a replantearme a veces mi propia práctica también es muy rico, me parece, sobre todo para mí como docente, ni hablar para nuestros estudiantes también. Bien. Bueno, los educadores, acá me meto un poquito con, digamos, para profundizar conceptualmente respecto de nuestra función, nuestra figura, me gusta hablar de figura, ¿no? Los educadores
tenemos un papel importante como actores en la esfera pública, somos sujetos históricos en sentido ético-político. Después yo les voy a dejar en el aula virtual un material que habla sobre los docentes en el siglo XXI, muy interesante. Bueno, en la dimensión ética, esta responsabilidad que tenemos, que podemos, un poco siguiendo esta conversación que Nadia planteaba, podemos asumir esta dimensión ética en tanto incorporamos esa mirada, esa coordenada de los derechos, ¿no? De los derechos humanos como principios y actitudes determinadas. Hay una máxima, ¿no? que poner siempre, que nos puede servir como para confrontarnos con nuestras propias prácticas, ¿no? El respeto por el otro, que llevado a la expresión máxima es esta búsqueda de la fraternidad universal, ¿no? En términos católicos, pero también lo podemos ver como un ideal de la revolución, ¿no? De la Revolución Francesa, un ideal de la modernidad, ¿no? La búsqueda de la fraternidad universal, ¿no? ¿Por dónde arranca? ¿Por dónde empieza? Bueno, porque en esa grupalidad en la que estamos y tenemos un papel, podamos generar una y otra vez esta conciencia y esta acción basada en el respeto mutuo. En la dimensión política, los educadores somos agentes públicos del Estado, incluso estando en escuelas particulares o en escuelas de gestión privada. Eso no tenemos que olvidarlo, porque hay como un corrimiento y como la palabra política parece que tiene tanta mala prensa que no queremos asociarnos a eso, pero recuperando a Freire y a toda esta línea de teóricos críticos, la política tiene que ver con esta posibilidad de tomar decisiones, de asumir un papel en lo público. Por eso, y en la búsqueda del bien común, ¿no? El origen de la política tiene que ver con administrar la cosa pública para el bien común, ¿no? Y en ese sentido, poder pensarnos así, que nosotros estamos trabajando como en esta dimensión donde lo público indica un mundo en común, entendido como comunidad de individuos a través de relaciones, que nuestro lugar no es un lugar privado, no es un lugar aislado, aunque muchas veces vivamos la docencia de forma aislada, ¿no? Esta frase de cada maestro con su librito, ¿no? De que a veces parecemos que somos islas unos y otros. Cuando adquirimos este sentido ético-político en nuestra práctica docente, también podemos sostener otro tipo de acciones educativas. Fíjense que en todo esto que dije hasta acá, estoy tratando de que ustedes se configuren y se paren desde este lugar, ¿no? Que es un lugar de algún modo altruista, de algún modo distinto a lo que nos invita o a lo que nos propone la cultura actual, ¿no? Que es hacer lo tuyo y nada más, no te preocupes, hay que buscar ahí con discernimiento, tampoco se trata de un voluntarismo ni de dejar la vida en las escuelas o en la educación, sino profesionalmente configurarnos con un sentido, con una causa. Nosotros como educadores, al trabajar en educación sexual integral, nos paramos y elegimos una causa por la cual nosotros vamos a trabajar y a ser educadores. Y que eso no es cosa menor. Y que puede estar en nuestra constitución toda la vida, ¿no?
yo siempre digo, el que es educador, el que tiene ese regalo, esa profesión, es educador en todos los ámbitos y toda la vida. Es como que hasta se vuelve como casi como un defecto, digamos. Bueno, no tenerle miedo a esas cosas. Bueno, hablamos de la sexualidad y que para trabajar la sexualidad, muchas gracias, Claudia, por lo que estás expresando. Para hablar de la sexualidad, vamos a tocar o vamos a mirar las biografías sexuales, empezando cada uno por uno mismo. Entonces, vale la pregunta, ¿qué es la sexualidad para mí? ¿No? ¿Qué es la sexualidad para mí? ¿Qué es la sexualidad para cada uno de ustedes? Esta pregunta yo la voy a dejar en el foro y la idea es que cada uno la responda de forma reflexiva, no necesita ser muy larga, pero sí que se la pueda preguntar y la pueda poner en palabras y que la acompañen con una imagen. En mi caso, la respuesta a qué es la sexualidad para mí, la voy a empezar desde la imagen. Para mí la sexualidad tiene que ver con huellas, ¿no? Con huellas, en este caso aparecen las huellas de los pasos en la arena. A mí me es significativo que la sexualidad para mí ha sido, en mi biografía personal, un camino que ha dejado huellas, ¿no? Que ha dejado huellas. Algunas de esas huellas son profundas, son hondas, algunas me han generado un trabajo de sanidad, porque no han sido huellas positivas y saludables, sino que han sido huellas negativas, traumáticas. Acá hago un paréntesis, yo tengo hijas jóvenes y hablando con ellas, una de ellas muy interesada en todos estos temas me decía que en lo que ella iba registrando en sus 22 años, casi todas las chicas habían tenido alguna experiencia traumática con la sexualidad en sus vidas sexuales. Y esto un poco me llevaba como a desmistificar, ¿no? La sexualidad en nuestra cultura adulta ha estado muy atravesada por el tabú, ¿no? De eso no se habla, y hablar de la biografía sexual de cada uno con respeto, con hondura, asumiendo que tiene que ver con la vida de cada uno, no es sencillo, pero está bueno reconocer, ¿no? Que uno va viviendo y hay huellas. También hay huellas que son hermosas. En este camino hay huellas donde yo también tengo un par de pisadas al lado, ¿no? Las de mi esposo, mi compañero. En otros momentos esas pisadas que están al lado o esas pisadas me valgo de esta imagen conocida hace unos años, donde había un solo par de pisadas en un momento del camino y esta persona le preguntaba a Dios, ¿no? ¿Dónde estabas vos? Que yo estaba sola o solo con esas pisadas. Y Dios le decía, cuando veías un solo par de pisadas era porque yo te cargaba, ¿no? Yo te llevaba a UPA. Bueno, también, ¿no? me es muy significativo en mi biografía sexual la imagen de las huellas, ¿no? Y ojalá hasta el final de mis días vaya dejando huellas, y ojalá cada vez sean huellas más agradables, más placenteras, ¿no? Como suena cuando uno pisa en la arena mojada, ¿no? Es placentero. Y para completar esta idea de qué es la sexualidad para mí, les voy a dejar un relato que se relaciona con la historia de un hombre que vivió hace muchos años, un hombre que vivió en una zona árida, en una zona montañosa, ¿no? Y este hombre tenía un trabajo muy humilde, muy sencillo, en una aldea, en el que estaba el valle, en el pie de la montaña, y dentro de su quehacer
tenía que llevar a pastar a los animalitos, así que sus días, sus horas laborales pasaban caminando con los animalitos, con las ovejas, los cabritos, llevándolos a pastar. Un día, quizás porque alguna de las ovejas se fue más arriba de la montaña, quizás porque le ganó la curiosidad, subió un poco más esa montaña, ¿no? Se fue un poco más arriba, quizás a buscar alguno de esos animalitos que se había descarriado, ¿no?, del camino. Y en ese caminar levantó la vista y se quedó atónito porque vio la hermosura de la montaña. Se detuvo a contemplar la belleza de esas rocas tan cercanas y tan imponentes, y se dio cuenta que estaba en lo alto. Ahí, medio escondida, medio llamativa también, aparece una gran luz, una fogata, que no genera otra cosa que acercarse, a ver qué era, ¿no? ¿Cómo podía ser que haya fuego en esa zona? Que en las alturas de las montañas no hay tanto oxígeno, que prácticamente no hay vegetación. Entonces se acercó. Y cuando estuvo bien cerca de este fuego, escuchó una voz interna que le dijo: quítate las sandalias porque estás pisando una tierra sagrada. Ante esto, no pudo hacer otra cosa más que descalzarse y poner la cabeza en tierra en señal de humildad y de reconocer que esta voz venía de alguien que era más grande que él. Esta es la experiencia de Moisés cuando se encuentra con el Dios de la zarza. Yo creo que la sexualidad en cada ser humano no es ni más ni menos que una tierra sagrada. Una tierra sagrada que tiene algo de misterio, que tiene algo que es más grande que nosotros mismos. De hecho, a partir de la sexualidad, somos capaces de crear un nuevo ser. Por lo tanto, para mí la sexualidad me refiere a ese descalzarse ante la tierra sagrada que es cada uno, descalzarme ante mi propia tierra sagrada y valorarla, y también descalzarme ante la tierra sagrada del otro, cuando viene y se abre y expresa algo, cuando viene y cuenta o pide ayuda, o simplemente manifiesta que está tratando de crecer y de hacer algo con su propia tierra. Por más que a mí me parezca equivocado, por más que a mí me parezca que está confundido, por más que me parezca doloroso, cada uno es una tierra sagrada. Y en tema de sexualidad, merece que el otro se descalce y que con mucho respeto comparta, si es habilitado, ese espacio sagrado. Así que bueno, con esta poesía, con esta simbología, yo les comparto lo que es la sexualidad para mí. Y los invito a que después en el foro ustedes también hagan su trabajo, ¿no?, de contarme. En este tramo ya del
de la presentación, bueno, no puedo dejar de que ustedes tengan como una conceptualización, yéndonos ya al término integral, ¿no? Como para que dimensionemos de qué se trata hablar de una educación sexual integral, ¿no? Entonces, bueno, la idea de lo integral, según la Real Academia Española, deriva del latín, integralis, y tiene dos acepciones muy interesantes. La primera es que comprende todos los elementos o aspectos de algo, por eso la educación integral, que está planteada en nuestra ley de educación en Argentina, que es una búsqueda, debe incorporar la sexualidad para que sea integral. Y en su segunda acepción, que tiene en su máximo grado lo expresado por el nombre al que acompaña. En sentido filosófico, la educación del ser humano debe ser integral, ¿no? Es decir, que abarque todos los aspectos que pueda abarcarse, que sean educables en el ser humano. Podemos atribuir a la ESI una triple consideración. Es un componente esencial de la educación integral de calidad. Nuestro país se lo planteó, ¿no?, en los estándares internacionales, cómo ofrecer una educación de calidad a los argentinos, y ahí aparece la idea de que tiene que ser una educación integral. Desde una concepción integral de salud, ¿no?, es educable el ser humano en su salud. Entonces, también la educación integral incluye la educación en la salud. Y desde un abordaje integral de la sexualidad humana, ¿no? Como girando la mirada con esta idea de lo integral, podemos pensar la educación integralmente, podemos pensar que requiere la educación de la salud de forma integral, y que también cuando hablamos de la sexualidad, esta debe ser mirada integralmente, ¿no? Por eso esta idea de integralidad atraviesa la educación y de alguna manera la confronta, ¿no?, a la educación. ¿Y cómo nos damos cuenta de estas confrontaciones? Y me voy a ir a esta partecita de la filmina, que es que para garantizar esa integralidad tenemos que superar reduccionismos, ¿no? Reduccionismos que pueden venir del biologicismo, de una consideración de la educación sexual solo desde lo biológico. Muchas veces desde el área salud se puede pecar en transmitir una información y una perspectiva de la sexualidad biologicista y sanitarista. La idea es corrernos de esos reduccionismos. También un reduccionismo puede ser entender, estudiar la sexualidad solo desde una mirada culturalista, ¿no?, como fueron los estudios culturales de género. El feminismo muchas veces ha trabajado y ha profundizado en esta construcción cultural de la sexualidad y del género. Pero si nosotros nos quedamos solo con esa mirada, también podemos caer en reduccionismos. También en una mirada individualista de la sexualidad, que nos va a sesgar la mirada, ya que la sexualidad es relacional. La sexualidad nos confronta, nos expone a pensar lo relacional. No hay sexualidad sin lo relacional, porque, a ver, y acá hay como dos cuestiones. Somos seres sexuados. Los seres humanos
somos seres sexuados. No podemos configurar nuestro ser sin incluir que somos sexuados. Esto que digo, muchas veces en la cultura occidental y en las formas que hemos tenido culturales, ha quedado como, por este mismo mecanismo del tabú y de las prohibiciones, ha quedado como excluido de nuestra consideración del ser humano. Por eso es importante poner a la luz que el ser humano es sexuado por naturaleza, así como decimos que es social por naturaleza, es sexuado por naturaleza. Somos varón, mujer, hay una identidad sexual, aparece en este tiempo de la cultura nuevas nominaciones como la identificación sexual vinculada a lo no binario. Por eso aparece mucho más fuerte la idea de la construcción de la identidad de género, sea como sea y en la diversidad que aparezca, sin hacer juicios de valor, sí tenemos que reconocer que todos somos sexuados, que entonces tenemos que asumir nuestro ser sexuados. Y por otro lado, somos seres sociales, que siempre estamos en relación. De acá se va a derivar una expresión que la transforma en un libro, una de las argentinas que estuvo ocupándose de la educación sexual desde la década del 90, que es Graciela Morgade, y ella tiene un libro que parte de esta expresión: toda educación es sexual. Y que lo vamos a ir desglosando, pero tiene que ver que cuando nosotros nos vinculamos con los otros, cuando nosotros existimos en toda nuestra expresión, aparece lo sexuado. En nuestra forma de vestirnos, de expresarnos, en la forma, en el lenguaje, en cómo nos acercamos al otro, en cómo hacemos nuestras tareas, ¿no? En todo se manifiesta nuestro ser sexuado. Por eso, cuando se dice toda educación es sexual, se refiere a que no hay manera de que no haya una interacción educativa que no esté atravesada por lo sexuado. Lo que pasa es que nos es difícil de incorporar porque hemos estado en una cultura donde ha dejado lo sexual a un costado, donde ha maternizado. Hablábamos hace unos años con una directora muy amorosa, muy estimada por la comunidad educativa, y ella decía: los chicos creen que uno no tiene vida, que uno viene, está acá en la escuela todo el tiempo, y que uno no tiene hijos, que uno no tiene pareja, ¿no? Como si fuéramos asexuados. Muchas veces hemos transmitido esto los adultos, ¿no? Como si nosotros hemos renegado tanto a la zona de lo privado y de lo íntimo y a la neutralidad, con la bandera de una neutralidad y de una objetividad que no existe, esa renuncia o ese replegar nuestra condición sexuada como si quisiéramos tapar el sol con un dedo, si nos ponemos a pensar, ¿no? Pero esto nos atraviesa, por eso es importante reflexionarlo. Abro micrófono para todo esto que fui transmitiendo, puedan hacer sus valoraciones. Bueno, en esta idea de lo integral, como abarcando todos los aspectos, traje el artículo 1 de la Ley de Educación Sexual que plantea
que se va a entender la educación sexual integral como aquella que articula, y ahí son mencionados aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Y ahí deja sin nombrar el aspecto espiritual, pero la definición de persona humana incluye que es una unidad biopsicosocial y espiritual, y nos deja entrever que en esa expresión de que articula estos aspectos, la idea de integralidad excede, entonces podríamos ahí decir, y otros aspectos, tantos como sean necesarios para que la educación sexual sea integral. En el artículo 11 de la Ley de Educación Nacional, habla de los fines y objetivos de la política educativa nacional, y en el inciso 1A establece garantizar una educación integral que desarrolle todas las dimensiones de la persona y habilite tanto para el desempeño social y laboral como para el acceso a estudios superiores. Bueno, esos dos artículos son una manifestación de que nosotros estamos en un sistema que promete, que estimula la educación integral y la educación sexual integral. Por lo tanto, el campo de trabajo está abierto. El campo para trabajar sobre la educación sexual está ampliamente abierto, y esto nos tiene que sacar los miedos y nos tiene que ayudar y dejar pensando en algo así como: si nosotros, que somos los trabajadores que estamos en la cancha todos los días, los jugadores que estamos ahí, los titulares, por más que seamos suplentes en la escuela, ¿no? ¿Cómo no vamos a meternos con la educación sexual? No tenemos que correr ese velo o esa fantasía de que no estamos listos, de que no estamos preparados. Y sí, capaz que tenemos un montón de errores, de defectos, capaz que empezamos por algo, capaz que la vemos apenas, pero tenemos esa gran posibilidad que es que estamos ahí en la cancha, jugando el partido de la educación con esos chicos, todos los días o una vez por la semana. Entonces, que nos deje pensando en nuestras posibilidades de hacer algo por estas generaciones. Que corramos el miedo, que corramos el no, todavía no estoy listo, aunque sean expresiones que todavía tengan un peso. En la medida que vayamos transitando el postítulo, está bueno que nos vayamos formando en estas mentalidades. Bueno, ya para ir cerrando, son 9:30, poder plantear que en el encuentro que viene vamos a meternos cada vez más en la escolarización de la ESI en Argentina. Podemos decir que la ESI se mete en las escuelas y vamos a buscar también, por un lado, las dimensiones didácticas de cómo hacer la ESI en la escuela, y por otro lado, la institucionalización de la ESI en las escuelas. Pero nos vamos a detener, antes de meternos en ese sistema y en todos los elementos que podamos debatir y aportar, vamos a ver qué hay por fuera de la escuela. Entonces ahí vamos a hacer este ejercicio en el aula virtual de reunirse en grupos, tomar un artículo y mirar distintas culturas y sistemas de creencias
a través de problemas reales en el mundo. En esos artículos ustedes van a encontrar algún problema real en algún territorio del mundo vinculado con la ESI. Y la propuesta va a ser analizar, poder reflexionar respecto de esa población, esos actores involucrados, ese problema que estén poniendo de manifiesto, y cómo eso tiene que ver con una determinada cultura y sistemas de creencias adentro de ese territorio. Porque hacer este ejercicio de mirar el mundo y mirar algunos problemas vinculados a la sexualidad en el mundo de forma colectiva, de forma también comunitaria, pensando el mundo como una gran comunidad de comunidades, nos va a dar dimensión de en dónde estamos metidos, ¿no? De que estamos metidos en un escenario que tiene muchas controversias y que después nos va a ayudar a ver qué podemos abordar en las escuelas y qué cuestiones son propias también del sistema de creencias y la cultura de Argentina, de los entrerrianos, y qué cosas nos exceden, pero que están sucediendo en otros lugares del mundo. Y como, por ejemplo, en la educación secundaria o en el nivel superior, la propuesta de la escuela es ampliar el mundo de lo posible, bueno, es importante que nosotros, en nuestra formación continua, como es en la de un postítulo, podamos traer esta mirada respecto del escenario mundial, para ubicarnos mejor después en el contexto local. Sí, Fernanda. Sí, Vanina, mientras te escuchaba atentamente, digamos, la propuesta sobre la cual tenemos que trabajar. En el día de ayer estaba dando clases a mis estudiantes de Derechos Humanos y hablamos justamente en la perspectiva de que no por ser cultural es una cultura que valide la dignidad del ser humano, ¿no? En los países en donde a las mujeres se las somete a vejaciones o a los niños también, ¿no? Desmontar estas ideas que está bueno tomarlo en la distancia, les decía, como para pensar también en nuestras culturas locales. Por ahí van los ejemplos que tienen los artículos. Situaciones muy crudas y muy terribles que están viviendo en otros lugares del mundo distintas poblaciones y que nos ayuda a comprender y a dimensionar el mundo de lo posible, de las cosas que suceden, donde no hay derechos, donde no está resguardada la dignidad, porque todas esas cosas hacen que vayamos y vengamos en la construcción de nuestro marco de ideas de una forma más flexible, ¿no? Para poder incorporar más elementos y no solo nuestro pequeño mundito, ¿no? Por eso vamos a hacer este ejercicio antes de meternos en la próxima clase ya en el escenario de lo local, en el escenario vamos a ir viendo algo de lo macrosocial como lo nacional, después vamos a ir viendo lo mesosocial en cuanto a Entre Ríos, o la jurisdicción, un conjunto de escuelas, si son de nivel primario, secundario, y después vamos a ver el nivel institucional, pensándolo como ese escenario local, ¿no? Pero antes de meternos en eso, vamos a hacer este ejercicio como producto de este encuentro. Bueno, hasta acá mi presentación. Estoy bien con el tiempo, como para ir dándoles unos últimos minutitos para que puedan no irse de esta clase, de este encuentro, sin expresar su parecer, ¿no? Para mí es muy valioso escuchar algo que les haya resonado. Así que, bueno, damos unos minutitos y después ya cerramos el encuentro de hoy.
Queda este PowerPoint en el aula, si Dios quiere, esta clase está siendo grabada, así que también va a quedar la clase grabada. A partir del lunes van a estar subidas las distintas actividades y los distintos materiales, así que en eso téngannos un poquito de paciencia. Bueno, ahí algunos de ustedes van dando las gracias. Bueno, quienes no completaron todavía el formulario que les acercamos, es importante que lo hagan. La idea es que todos completen el formulario, y pusimos al final del formulario un espacio para que ustedes expresen ese algo más. Así que ahí tienen la libertad de poner lo que ustedes quieran o necesiten. Consultar, expresar, lo que ustedes vean que es relevante y que quieren que sí o sí trabajemos en el postítulo. Eso es importante. Sí, Romanela. No podía activar el audio. Sí. Quería comentar, bueno, unirme un poco a lo que habían dicho antes. Con respecto a esto, yo trabajo en una escuela franciscana, y la verdad que ese relato de Moisés es una herramienta para también trasladarles a mis compañeros esta idea de qué trabajamos, cómo lo trabajamos, cómo nos ponemos a pensar. A mí me enriqueció muchísimo haber tomado esa referencia para también poder compartirlo, porque por ahí uno desde su lugar no sabe bien cómo tomar de cada clase algo para compartir con los demás, y que se vaya haciendo una comunidad realmente unida en cuanto a la ESI. Y la verdad para mí fue de una gran ayuda esa referencia. Qué bueno, me alegro, Romanela, me alegro que haya una buena repercusión. Gracias por expresar. Bueno, profes, gracias por todos los mensajes lindos donde me agradecen, me dicen que fue hermosa la clase, les agradezco de corazón. Gracias.